Olá, eu sou Patrícia Brito, sou a curadora da Black Brasil Arte e a minha formação ela se estende da história à museologia e perpassa pela pesquisa de gênero e raça que eu venho realizando desde 2004. Todas as pautas da Black Brasil Arte, elas nos levam a um único caminho, que é dar mais acesso e oportunidade e discutir aí com os artistas de diferentes fronteiras geográficas acerca de uma arte mais inclusiva e de espaços antirracistas, de uma arte mais hegemônica do ponto de vista, então, da arte produzida principalmente por artistas da diáspora. Com essa aula aberta de hoje, eu e os meus parceiros de trabalho, Fernanda e Júlio, nós damos as boas-vindas ao curso Residência Virtual Compartilhada, né? Essa residência artística virtual compartilhada que nós estamos propondo. O nome dessa residência se chama Diálogos Além Fronteiras, Práticas, Representações e Visibilidades. Bienvenidos, hola a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Patricia Brito, yo soy la curadora de Black Brasil Arte. Mi formación se acerca de la historia y de la museología. Donc, mi trabajo de pesquisa se extiende acerca de los géneros y de la raza en las artes visuales. Este trabajo es un mapeamiento que ha sido hecho desde 2004. Entonces nosotros, yo y mis parceros, compañeros de trabajo, Fernanda y Julio, nosotros damos la bienvenida a ustedes todos para mirar esta clase abierta que nosotros estamos proponiendo adentro de la residencia artística virtual compartida. Estamos muy contentos de presentar el trabajo de Astrid González Quintero, que es nuestra invitada para esta clase abierta de hoy. Entonces yo me pongo a un gran saludo a todos y que quedamos juntos. Buenas noches, mi nombre es Julio Pereira, soy parte del colectivo de estudio. Hola, mi nombre es Fernanda Olivar. Soy licenciada en Antropología Social, especialista en políticas sociales. Me desempeño como docente universitaria, tengo experiencia como tallerista en temas relacionados a la afrodescendencia, a los derechos humanos y las políticas públicas. Soy parte del colectivo de estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de la República y voy a ser una de las docentes fijas de este curso Residencia Virtual Compartida. Olá, sejam todos muito bem-vindos, né? Uma boa tarde para todos e para todas e para todes. Essa é a nossa aula inaugural, hoje, dia 10 de junho, às 17 horas, hora do Brasil, e às 15 horas no horário da nossa convidada, né, na Colômbia. Essa aula aberta, ela faz parte de uma série de outras aulas abertas que fazem parte, então, do nosso curso residência, a nossa residência artística virtual compartilhada, do qual a Black Brasil, em parceria com o coletivo afro-latino-americano, né, da Universidade da República, UDELAR, aqui na nossa vizinha Montevidéu, no Uruguai. Então, nós parcerizamos essa residência artística que vai
percorrer, então, virtualmente de junho até agosto. E o motivo dessa residência, com algumas aulas que serão ofertadas em formato aberto, é trazer convidados, né, brasileiros ou não, que estão espalhados aí pelo nosso globo, estão espalhados em outros países e que vão compartilhar suas pesquisas, seus conhecimentos e seus saberes acerca da arte e principalmente acerca do tema da nossa segunda edição da Bienal Black Brasil Arte, que é cartografia e hibridismo, representações visuais e afetivas. Essa residência também, ela tem um intuito de aproximar artistas e mentores no que nós chamamos aí dessas fronteiras virtuais, nas quebras, né, dessas fronteiras virtuais. Então, com o nome de Diálogos Além Fronteiras, Práticas, Representações e Visibilidades, essa então é a nossa aula inaugural. Mas eu vou chamar aqui, né, os meus dois parceiros, então, né, que representam esse coletivo, né, de estudos afro-latino-americanos aqui da Universidade da República, o UDELAR, vão fazer as suas apresentações, e aí nós vamos então colocar, né, em tela a nossa convidada. Oi, gente! Buenas tardes a todas y a todos Hola, buenas tardes. desde Brasil y desde Uruguay y desde otros lugares en donde puedan estar viéndonos. Bienvenidos a esta aula inaugural. Nosotros somos Fernando Olivar y Julio Pereira, parte del colectivo de estudios latinoamericanos, un grupo de investigación dentro de la Universidad de la República, que en esta ocasión, como Patricia les venía contando, nos hemos unido a la Black Brasil Art para llevar adelante esta residencia virtual, todo un desafío en estos tiempos para continuar trabajando y llevando adelante nuestro pensamiento e investigaciones en relación a las poblaciones afro-latinoamericanas. No sé, Fernanda, si querés comentarnos algo sobre las temáticas que llevamos adelante y que se entroncan con la propuesta de cartografías e hibridismos del cuerpo femenino. Por supuesto. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta residencia virtual compartida. Mi nombre es Fernando Olivar, soy antropóloga social, maestranda en antropología social, parte del equipo del colectivo de estudios afroamericanos, como decía Julio, y bueno, y en parcería con la Black Art Brasil, estamos muy contentas de recibirlos por acá. Bueno, tanto el colectivo como también la parte del trabajo que vamos a estar desarrollando en esta residencia tiene que ver con, bueno, las representaciones, tiene que ver con los estudios de la diáspora, y es sobre todo nuestra intención principal el poder desarrollar el contacto entre afrodiaspórico, entre nuestros pueblos, la comunicación y compartir nuestros saberes y experiencias en un contexto que demanda que estemos cada vez más cerca, ¿no? A pesar de todas las barreras y las dificultades que esta coyuntura nos puede estar poniendo enfrente, sabemos y apostamos a que estar en contacto, en comunicación y apostar al trabajo colectivo es un punto fundamental para poder existir y resistir. Así que les damos la bienvenida a todos y todas y esperamos que sea nutritivo también este espacio. Exacto. Vamos a estar trabajando a lo largo de estos 3 meses, junto con Patricia y todos los y las participantes de la residencia. Pero Patricia, te devolvemos la palabra.
Sim, muitas graças. Sim, então é isso, né? Nossos colaboradores, enfim, nós vamos apresentar num pequeno vídeo, né, quem são então os nossos residentes. Então eu já me despeço de Júlia e de Fernanda, muito obrigada, porque em seguida chamamos a nossa convidada, Astrid. Tchau. É isso aí, gente. Então, eu vou chamar aqui a nossa convidada, tá? O seu nome é Astrid Gonzalez. Ela é artista plástica que vive, né, e trabalha em Medellín, na Colômbia. Mas ela transita também por outros países aí. Vamos ceder a palavra que ela possa se apresentar. Mas ela sim tem participação em outros países aqui da América do Sul. Ela estudou artes plásticas na Fundação Universitária Belas Artes da cidade de Medellín, trabalha a partir de distintas disciplinas aí como vídeo, fotografia, desenho digital e escultura e aborda nos seus trabalhos aí as reflexões sobre os processos históricos das comunidades afrodescendentes das Américas, ou na América, perdão. Sua relação com a arte transita também, né, no campo da investigação, ou seja, da pesquisa. Ela é autora do livro Umbligo Chimarrón, Investigação e Criação, publicado aí em 2019. E os seus trabalhos podem ser vistos e revistos, né, no Museu de Arte Moderna de Medellín, né? Seja muito bem-vinda, bem-vinda, Astrid. Hola, buenas tardes, buenas noches, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Mi portuñol es un portuñol, pero muy bienvenida y siéntase abrazada por nosotros. Muchas gracias, ¿no? Pues te estoy entendiendo perfectamente todo y yo también voy a intentar hablar lo más amigable posible para que nos podamos entender entre todas y todos. Pues. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Usted quiere compartir algo antes de su presentación, de hacer una presentación personal? Sí, claro. Pues yo soy Astrid González, soy de la ciudad de Medellín. Nací aquí y crecí en Medellín. Sin embargo, mi familia materna, paterna, mis abuelos y abuelas, mi papá, mi mamá, gran parte de mi familia es del Pacífico colombiano, que es un territorio en donde podríamos decir que está la mayor población, el mayor porcentaje de población afrodescendiente en Colombia. Entonces, nací en una ciudad que tiene unos imaginarios coloniales de la blancura versus a mi realidad como familiar, ¿no? Como genealógica, que tiene unas raíces ancestrales afrodescendientes. Y espero poder compartirles en este espacio gran parte de ese sentimiento de africanía, pero también cuáles han sido como los alcances o las búsquedas teóricas y prácticas de esa experiencia personal. Perfecto. Cuando usted quiere, yo me pongo a tus servicios. Podemos empezar ahora. Bueno, pues yo con el ánimo de poder entablar entonces una conversación más horizontal, en donde podamos entendernos en portugués, en español. He construido un texto que tengo el propósito de comentarlo a lo largo de la presentación. Vamos a encontrar entonces algunos gráficas, algunos documentos o registros de porcentajes que tienen que ver de censos, y también imágenes de mi trabajo, también videos, ¿cierto? Con el ánimo de ir generando una conversación un poco más armoniosa. Yo quiero empezar diciendo entonces que
la base teórica sobre la que posiciono mi trabajo, aparte de todas estas búsquedas bibliográficas de lo que es la afrodescendencia en Colombia y en Abya Yala o América, si queremos nombrarla de esa manera, es la investigación-creación. La investigación-creación es un concepto que nace dentro de los estudios o los procesos académicos de las artes visuales y que propongo yo para mi trabajo retomar los apuntes que estudia una diseñadora visual colombiana. Ella es de la ciudad de Pereira. Ella se llama Sandra Daza y expone que podemos pensar a la investigación-creación como un modelo de investigación que considera posicionar el pensamiento plástico y de diseño. La investigación-creación presenta como necesario un rompimiento de paradigmas con el modelo de investigación tradicional, que por ende tiene una matriz colonial. Pues aquí el investigador creador o la investigadora creadora debe ir en contra del que es ella misma, de lo que ha sido. Es decir, debe tener la capacidad de recrearse a sí misma, mutar sus formas, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas. Una segunda cualidad que tiene la investigación-creación tiene que ver con lo que en su intimidad el proceso de creación e investigación le aportan al sujeto creador. El proceso entonces del creador en el arte o de la creadora en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico práctico, posibilita a las personas reflexionar sobre sus propios procesos tanto internos como externos y asimismo proporcionar en el sujeto o propiciar en el sujeto una especie de reflejo de ser, de lo que es atravesado a través de los objetos que son creados, de la reflexión constante sobre este. Es decir, se propone pensar el proceso de creación en artes como un proceso que pueda ser pensado desde la investigación, que tenga unos puntos, unas pautas, procesos que puedan ser replicados por otros investigadores y construir teoría a partir de allí. En las ciencias y las humanidades, el objeto de estudio está por lo general alejado o fuera del sujeto, ¿no? Y este alejamiento se ha pensado necesario para poder comprender a estos objetos, privilegiando entonces la racionalidad occidental, este modo de pensar racional que tiene sus orígenes en Europa, como conocimiento científico. Pero la creación artística, parte de la materia prima para la creación viene del sujeto mismo que crea, y este es un importante aporte porque aquí son inseparables los sujetos con los objetos de investigación-creación. Aquí en la investigación-creación el objeto y el sujeto investigado y que investiga es uno solo. Podríamos decir entonces que este dualismo colonial, ¿no?, del cuerpo y el espíritu, este posicionamiento cartesiano que separaba el cuerpo del espíritu de manera rigurosa que percibe a un cuerpo como un objeto tajantemente incomunicado, sin ningún tipo de diálogo con las actividades y prácticas de la razón. Aquí en esta lógica el cuerpo es entendido como una naturaleza, es decir, como raza, como fenómeno natural, y basados en la clasificación colonial de la población humana, en algunas razas están más próximas a la naturaleza y por consecuencia son inferiores. Podríamos citar entonces a Quijano, que en el 99 hablaba un poco sobre esta reflexión crítica de este dualismo colonial del cuerpo y el espíritu, diciendo que esta anterior división del cuerpo y la racionalidad o la capacidad analítica de este cuerpo posee una cuota de responsabilidad en la invención de los genios del arte. Y cómo nosotras y nosotros, como actores receptivos o espectadores de estas creaciones artísticas, participamos en dicha práctica comunicacional. Entonces, pareciera que la iconografía de Black is Beautiful, en el arte de las Black Panther Party, construido por Emory Douglas, ¿no?, viene a cuestionar estos patrones y perfiles de la estereotipación
racista con la que se presentó durante muchos años a la población negra y sus territorios durante los años 60 en el show Minstrel y durante más de 300 años desde las figuras teológicas y la biología colonial. Entonces establecen una enunciación histórico-estética en detrimento o en deterioro de dicho dualismo colonial del cuerpo y el espíritu. Pues apostar desde la estética de las artes construida por población afrodescendiente, apostar a una representación autónoma de estos cuerpos, de estas experiencias de poder a partir de la reafirmación de su negrura. Podríamos decir que es una representación que dignifica a la población afrodescendiente, formaliza unas posturas simbólicas y reflexivas sobre una ancestralidad, la memoria y la complicidad de los grupos sociales marcados por la diáspora. Podemos pensar entonces que la representación es un ejercicio de poder, puesto que las formaciones discursivas son utilizadas por la gente para pensarse el mundo, sus propias existencias y las de los otros, ¿no? Me gustaría retomar a la prologuista de mi libro Ombligo Cimarrón. Ella es una poetisa e intelectual afrocolombiana del Caribe colombiano, se llama Ashanti Dina Orozco. Ella afirma que al validar las experiencias, las formas de producción de conocimientos acumulados, las manifestaciones artísticas y prácticas culturales que tienen un carácter estético y político, construidas por los sujetos racializados de comunidades afrodescendientes, cuestionamos la premisa de que solo quienes son los que detentan o tienen el poder, el monopolio del conocimiento legítimo, son sujetos productores del saber que pertenecen y están en el mundo de la academia y las universidades. Mientras que estos sujetos que pertenecen al mundo de las academias y las universidades miran a los sujetos productores de los saberes, es decir, las poblaciones étnicas o los territorios populares, las periferias de las ciudades, como pertenecientes al mundo de lo no racional, de lo no universal. Estas son unas representaciones entonces bajo las cuales se ha naturalizado este dualismo del espíritu o de la racionalidad y el cuerpo, que pareciera que pusiera entonces a los racionales dentro del escenario de lo académico y al cuerpo como a estos informantes y objetos de estudio. Narrar entonces desde la contemporaneidad de la afrodescendencia en las ciudades, en los territorios rurales, en las periferias, desde los cuerpos feminizados y desde las disidencias sexoafectivas, funciona como una estrategia, a mi juicio, de africanía para resistir y visibilizar, posicionar la participación de las comunidades negras en la construcción de historia y país y subvertir este dualismo cartesiano colonial. En ese sentido, yo abogo y propongo teorizar a partir de las experiencias, de las heridas coloniales, de la genealogía y permitir la citación o las referencias de la memoria de mis abuelos y mis abuelas en textos académicos. Podemos pasar eso en esta imagen en donde estamos revisando como qué sucede con toda esta memoria ancestral. Yo construyo una serie fotográfica que se llama Cultura Negra y tiene una continuación de otras 3 fotografías que finalmente devienen en escultura en concreto. Parten este proyecto de investigación sobre estas fotografías que finalizan en escultura, parten de unas lecturas bibliográficas y esas lecturas bibliográficas tienen una intención de revisar cuál es mi participación dentro del contexto de Medellín, dentro del contexto colombiano, mi participación como una mujer que se enuncia desde ser mujer afrodescendiente, artista en una ciudad como lo es Medellín, en un país con sus procesos históricos, sociales, culturales como lo es Colombia. Y dentro de esas lecturas, entonces, empiezo a revisar lo que fueron los procesos de cimarronajes y palenques, que tengo entendido que en Brasil pues, hay mucha más información sobre estos temas y mucha más como cultura general y popular sobre esto que en Colombia, ¿no? Pareciera que en Colombia todavía sigue siendo una especie de tabú
y de ejercicio de folclorización cuando se hablan de los palenques. Pero les traigo esta imagen porque quisiera conversar un poco sobre cuáles fueron esas premisas que me llevaron a hacer estas fotografías y por qué decidí tomar los objetos o los elementos que aparecen sobre la cabeza de la mujer que ven en las fotografías. Entonces, durante el siglo XVIII, la Nueva Granada tenía una de las más grandes poblaciones esclavizadas de América, en la América española colonial. Su puerto más grande o más importante era el de Cartagena de Indias, ¿no? En el Caribe colombiano, en la costa. Había sido desde hace mucho tiempo este puerto uno de los centros más importantes del comercio de esclavizados. Desde este puerto se abastecían no solo los mercados de mano de obra esclavizada de la Nueva Granada, sino que era además importante factoría para el tráfico esclavista de toda América del Sur. Rescatando entonces los comentarios o las reflexiones que realiza María Cristina Navarrete, una historiadora colombiana que trabaja en la Universidad del Valle del Cauca, comenta que quienes ambicionaban obtener la libertad en estos procesos de esclavización buscaron en la huida una forma de emancipación. Este movimiento de resistencia contra la esclavitud o la esclavización, conocido como cimarronaje en Colombia, y que finalmente devino en la construcción de palenques, se caracterizó en el Caribe colombiano en la segunda mitad del siglo XVI y en el siglo XVII. De allí la importancia de rescatar los palenques y sus pobladores para comprender su participación como sujetos históricos capaces de oponerse a las autoridades, de poner en jaque o entrecruzadas a las instituciones y constituirse en una de las contradicciones de la sociedad esclavista del nuevo reino de Granada. En las faldas de la Sierra de María, el norte de la provincia de Cartagena, a finales del siglo XVI, ya existían el palenque de Joyanca y el de Domingo Angola, conocido también como Bogue, al que después llamaron el Aranel. Estos son diferentes palenques en este territorio de Cartagena. Paralelamente, en la banda del río de Magdalena se hallaban los palenques de Gambanga, el de Magdalena. Este último estaba localizado en la orilla del río. Y en 1655, uno de los gobernadores de Cartagena para ese entonces afirmaba que en este palenque de Magdalena existía aproximadamente hace 55 años y que estaba conformado por fugitivos de las provincias de Cartagena, procedentes de las sierras y quienes estaban construyendo todo un aparataje militar cruzando los ríos para defender los palenques. Algunos de los registros que se tienen en archivos y en investigaciones académicas sobre la participación de la institución de la esclavitud en Colombia y en los procesos de cimarronaje y de levantamiento social, registra que la institución de la esclavitud en Colombia inicia aproximadamente en 1510 y finaliza en 1855, cuando se ordena la libertad a los esclavizados, una libertad parcial. Los principales palenques en el Caribe colombiano del siglo XVII son el de Sierra del Aruco, Montes de María, San Miguel de Arcángel, Tapia, el Guamaral, la Magdalena, la Serranía de San Lucas, la Quebrada del Cimarrón. Como también hay unos palenques importantes para esa época que en la depresión momposina, llamados el Carete, Cintura, el Guamal y el Uré. En las imágenes entonces que ustedes están viendo aquí es una serie fotográfica que desarrollo en el 2015, en el que me interesaba revisar desde el cuerpo de una mujer afrodescendiente la carga sobre su cabeza del peso de la memoria, ¿no? En una de las fotografías se puede ver uno de estos objetos que se lleva sobre la cabeza cargado de semillas de maíz, haciendo referencia a las estrategias de resistencia y de adaptación a los territorios que desarrollaron las mujeres y en términos generales los cimarrones y las cimarronas para estos procesos de huida y constitución de los palenques.
una de esas estrategias que es conocida ya por muchas personas es en el trenzado, insertar semillas de frijol, de maíz, de arroz y otros elementos que podían servir para llegar y sembrar en las tierras libres y alimentar a los palenques y resistir. Entonces a esta serie fotográfica la titulo Cultura Negra, como en ese ejercicio muy personal que nace como de estas lecturas, ¿no? De saberme, entenderme como una mujer afrodescendiente en Colombia y que finalmente intento sacarlo al tiempo después de unos ejercicios intimistas, que no se quedara solamente en mi experiencia y en ese proceso de lecturas y de reflexión con la familia, sino que también pudiera hablar de lo que pasa en el contexto en términos generales nacional. Finalmente, esta serie fotográfica decido que debe transitar en otros lenguajes del arte, como la escultura, por ejemplo. La escultura construida con el material del concreto, del cemento, el cemento como material que podría funcionar para interrogar, ¿no? para hablar sobre la participación de la idea del desarrollo y la evolución colonial moderna, de la urbanización y la civilización a partir del concreto como material que pavimenta y construye las grandes ciudades y por ende entonces el desarrollo y el desafío del futuro. Y todo lo que no estuviera de acuerdo a esos márgenes de desarrollo y de futuro pareciera entonces no poder habitar la idea de la contemporaneidad o la modernidad, ¿no? Entonces, estos objetos que cargo sobre la cabeza, ¿no? que en el contexto del Pacífico colombiano se nombran como jotos, son unas sábanas en donde se depositan las ropas destinadas a lavar a los ríos y que por ende son prácticas que están desarrolladas en un principio por ser domésticas e históricamente asociadas a una feminidad. Entonces están desarrolladas en su gran mayoría por mujeres, ¿no? Pero estas mujeres que se reúnen en los ríos a lavar estas ropas empiezan a construir enclaves de intimidad, de espacios de resistencia verbal, de espacios de herencia de los saberes a partir de la oralidad, ¿no? De los cantos, de las conversaciones que posiblemente se den solamente en ese espacio y no en otros lugares o momentos de su cotidiano que están relacionados o permeados por la presencia masculina. Entonces, gran parte de estas prácticas de ir a lavar a los ríos, ¿cierto? Que es desarrollada por nuestras abuelas, actualmente están dejándose de practicar en las zonas de los ríos en Colombia a raíz de la minería industrial, ¿cierto? De las grandes multinacionales que llegaron a extraer el oro de los territorios étnicos y ensucian y eliminan toda la vida que nace a partir de los ríos por la contaminación del plomo y de otros químicos necesarios para la minería industrial. Podemos avanzar en la siguiente imagen como para ir ilustrando un poco lo que estoy conversando con relación al material, ¿no? Aquí el material empieza a jugar una suerte de mímesis, a copiar las arrugas, la sutileza y esto atmosférico de la tela. Sin embargo, cada una de estas piezas pesa aproximadamente 45 kilos, que hace imposible o poco sano cargar estos objetos sobre la cabeza. Entonces le anula su utilidad y empieza a hablar de otras lecturas, de otras referencias conceptuales. Específicamente aquí, entonces, el material es el que interroga las ideas de este objeto, de esta práctica doméstica y de todo lo que sucede alrededor de él, para hablar específicamente de cuál es la participación del concreto dentro de nuestros procesos de construcción, de urbanismo y también la fábrica, ¿no? La idea de la serialidad, de la construcción de objetos en serie y anulando en gran medida entonces la mano de obra como específica, pausada, ¿no? Y aquí entonces se hablan de otros ritmos. Y el material también podría decirse, en concreto, que es un elemento utilizado en su mayoría por cuerpos masculinos, por cuerpos biológicos masculinos, ¿no? Y que empieza
hablar entonces estas piezas posiblemente de discursos de género también, porque una práctica doméstica aquí es interrumpida por el material. Podríamos continuar entonces con otra de esos procesos mismos, como en la búsqueda de memorias, ¿no? A partir de la oralidad, con la obra que he titulado Saberes Diaspóricos, que nace en Chile en una residencia artística en la que estuve en una comunidad mapuche durante 2 semanas, y viene esta obra viene enfrascada, o más bien sumergida, en mis intereses por la partería tradicional. La partería tradicional es la labor de la partería o del traer vida al mundo, del parto, que es una tradición étnica, cultural, que en el año 2016 en Colombia recibe el reconocimiento dentro de las listas como Patrimonio Cultural y Material de la Nación por parte del Ministerio de la Cultura. Una representación que se establece como un plan para salvaguardar los propósitos a las parteras, a las mujeres que desarrollan estas labores importantes dentro de las comunidades afrocolombianas e indígenas, y que desarrollan y significan el mantenimiento de un ejercicio de africanía en las zonas apartadas del país, conjuntamente al desempeño sociocultural que representa la partería en la atención y en el acompañamiento de un parto humanizado en el hogar. Son las mujeres, las parteras, quienes, a diferencia de las instituciones de salud y del Estado, llegan a los sectores más recónditos, más apartados, específicamente del Pacífico colombiano, brindando su atención así a las mujeres que, de no ser por la presencia de las parteras, no contarían con atención médica durante el tiempo de gestación. Esta es una realidad histórica de la cual las sabedoras y sabedores de la medicina ancestral se han hecho cargo, ¿no? Según el DAN, que es el sistema de censos legal en Colombia, del 2005 al 2011, la tasa de mortalidad materna en la región del Pacífico es de 86.1 por cada 100.000 habitantes. Esto registrando el departamento del Chocó, el territorio donde son mis abuelas, mis abuelos, mis papás, mi mamá. El departamento del Chocó registra una de las cifras más altas en todo el país de mortalidad materna, con un número de 227.4 como cifra. Algunos factores que se contribuyen a los altos niveles de mortalidad materna en esta región del país están relacionados con el acceso insuficiente a servicios públicos de salud y a la nula o tardía implementación de políticas públicas en los territorios étnicos, por no hablar del histórico conflicto armado en Colombia que violenta en gran mayoría a las poblaciones rurales. Al ser una tradición la partería ancestral, que una tradición de raíz africana con matices indígenas, la partería tradicional está constituida por experiencias de ceremonias, rituales y cargas simbólicas. Entre ellas se reconoce al ritual de la siembra de la placenta y del ombligo, el segundo comúnmente nombrado la siembra del ombligo como la ombligada. Consiste en colocar elementos minerales, vegetales y animales en el ombligo del recién nacido, y estos elementos son significados y cargados de símbolos atribuidos positivamente para el recién o la recién nacida. Estos elementos son significados y al igual que la placenta, el ombligo, una vez que se cae del cuerpo del recién nacido, son sembrados y encomendados a la tierra. Allí se entierran debajo de las viviendas, en las canoas o en los árboles frutales, para que la vida de estos recién nacidos estén estrechamente relacionadas con el lugar y la comunidad en la que nació, estableciendo así un vínculo simbólico difícil de romper entre el cuerpo y el territorio. Es un ejercicio de pertenencia territorial. La madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla germinante de algún árbol escogido por ella desde que supo que estaba embarazada.
Cada niño o niña distingue en el nombre de mi ombligo a ese árbol, por ejemplo. Y empieza entonces a establecer una relación espiritual con estos objetos, seres, espacios, territorios en donde se entierran las placentas. Con la práctica de la ombligada, de enterrar el ombligo junto con elementos simbólicos del territorio, se carga de capacidades y poder a estos niños y niñas, preparándolos para su vida adulta en relación a unos roles asignados y las demandas y dinámicas de su comunidad y cultura. Este ritual, además de formar parte del carácter de estos recién nacidos, tiene otras funciones como protegerlos de picaduras de animales, sea de culebras, de serpientes o de hormigas. La profesora Noelia, una partera importante en el Pacífico colombiano, hablaba de que las personas que son obligadas con determinada cosa, primero que todo no siente dolor. Por ejemplo, si se entierra su ombligo con un alacrán o con un escorpión, este niño, esta niña recién nacido va a tener entonces poderes curativos para si a alguien le pica un alacrán cuando sea adulto. Entonces, este trabajo nace en una residencia en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, o como se conoce desde la autonomía y determinación de los pueblos originarios en esta parte del país. Este territorio se conoce como Wallmapu y específicamente trabajamos en el sector de Chayupén, un sector que está en disputa con el Estado chileno para la revitalización de su lengua, para la defensa de su territorio, para la no contaminación con multinacionales y con empresas de estancamiento de aguas, por ejemplo. Y en unas conversaciones interesantes con muchas mujeres de esta comunidad, ellas me comentaban que sus placentas o las placentas de sus hijas y de sus hijos fue enterrado en este territorio, y empiezo yo a establecer vínculos, conexiones, como registros en mi cabeza de haber escuchado a mi familia hablar de que eso sucedía en el Pacífico colombiano también, que habían procesos de siembra de la placenta y del ombligo. Entonces, en un ejercicio de encomienda, de entregas, de cartas, de correo, cada mujer me cuenta su memoria, lo que recuerda, lo que olvida, lo que está ausente en su cabeza de lo que vio como práctica, la ombligada, la siembra de la placenta, y yo estos testimonios los transcribo en texto y construyo unas especies de cartas que son enviadas a las otras mujeres, es decir, las mujeres indígenas en Chile reciben las cartas de las mujeres afrodescendientes o mujeres negras del Pacífico colombiano y viceversa. Y cada una de ellas lee entonces el testimonio de la otra mujer en el otro territorio. Y estas lecturas de estos testimonios son registrados en video, que finalmente se convierten en la obra, ¿no? No sé si habría posibilidad de ver al menos un fragmento del video como para ilustrar lo que he estado comentando. María Cornelia Quinteros Torres, Tado, Departamento del Choco, Colombia, educadora. Para el procedimiento, desde que se inició el embarazo, fui monitoreada por una partera o comadrona que mensualmente revisa a la embarazada para estar segura del estado del bebé y la madre. Durante el tiempo de gestación nos hacen tomas o bebedizos con hierbas calientes para evitar el frío en la matriz y mitigar el dolor al parir. Estas hierbas son jengibre, canela, hoja de costeña cocinadas con panela. Los días previos al parto, la comadrona acomoda al bebé en el vientre con masajes para que busque la salida. Durante el parto ayuda a la madre con palmaditas en el vientre y ejercicios subiendo y bajando las piernas. Ya previamente se tiene todo preparado, la ponchera con agua tibia y otra con agua fría, toallas limpias, alcohol, tijeras e hilo para amarrar el cordón umbilical. La partera amarra su cabeza con un trapo para evitar que el sudor caiga sobre el bebé.
La placenta se entierra en el solar de la casa y el ombligo. Se lava diariamente con isodine y al caer se guarda como recuerdo para el bebé. Luego de esto se guardan 40 días como dieta comiendo muy bien y sin tomar sereno nocturno. Durante este tiempo se dan tomas o bebedizos para cerrar el cuerpo con alucema, romero y aguardiente en ayunas. Los baños diarios se hacen con cáscara de palo, de guama, guayaba, cascarilla y altamisa. Todo esto se cocina y se baña a la madre para cerrar y ajustar sus músculos que afloraron al parir. La placenta se entierra por seguridad para no contaminar los ríos con sangre. No sé más del tema. Ok. Finalmente, más allá del ejercicio del embarazo, me interesaba en este trabajo en la ausencia de estos conocimientos, o estos rituales de la siembra de la placenta y del ombligo dentro de los territorios racializados. Ha habido una persecución, un asesinato sistemático de las parteras en ambos territorios. En Chile, antes de la dictadura, durante la dictadura fue prohibido que las parteras asistieran a las mujeres, si las encontraban asistiendo a algún parto, eran encarceladas y muchas de ellas asesinadas. Y lo mismo pasó en el territorio afro en Colombia, ¿no? Como hubo una desvinculación de estos conocimientos a raíz de la institución del hospital y de las farmacias, también de la institución del cristianismo que satanizó la práctica de la partería. Y hoy está haciendo un ejercicio de resistencia, de reivindicar estos saberes y regresar a enterrar la placenta aún cuando se tenga los partos dentro de los hospitales. Otro de los trabajos que he desarrollado en este tránsito entre Colombia y Chile es un ejercicio, un díptico, son 2 videos que se llaman Citas Cantadas y Doxología. Es una musicalización de unos fragmentos que rescato de bibliografía racista, de diferentes autores coloniales, ¿no? Citas Cantadas y Doxología propone intervenir la sonoridad de la liturgia cristiana, es decir, de la música sacra, intervenirla con descripciones y comentarios evolucionistas, rescatado de diversos textos elaborados por pensadores coloniales, hombres blancos y de élite, exploradores, filósofos, botánicos, biólogos y diferentes fuentes bibliográficas más como el Primer Testamento o la Enciclopedia Británica. Entonces, a partir de la interpretación del canto ceremonial, se exhibe la importancia de la música sacra en el proceso de esclavización y evangelización de los pueblos africanos por parte de la Europa colonial. La invención de las razas humanas en el siglo XIX fortaleció la mirada cristiana sobre la población afrodescendiente, africana, negra, vista como seres sobre los que cayó la maldición bíblica, la maldición de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé, que hizo que los traseros y los órganos genitales crecieran, según ellos, desproporcionadamente, que la piel se bañara de oscuridad y que estuvieran estos sujetos predispuestos hacia un pensamiento lascivo. La hipersexualización de los cuerpos africanos y afrodescendientes. Podríamos decir entonces que tienen génesis en el periodo de dominación hispano-colonial, puesto que este contexto de colonización en el ámbito posicionó en el ámbito del pensamiento y en el ámbito social la sexualidad de las personas negras asociadas a una animalidad, a una bestialidad, a un gozo insaciable, a una puerta para una domesticación de la moral, a un ejercicio de hacer humanos a los que no son tan humanos. Esto entonces constituyó una mirada externa que persiste, que está hasta el día de hoy y que es una especie de demanda de comportamiento, un robo a unas libertades y que obliga a los cuerpos afrodescendientes, a los cuerpos racializados a responder a unos patrones, a hacer eso, entre comillas, que tienen
que tenemos por tarea histórica, ¿no? Transformando entonces el espacio de nuestro erotismo en un espacio de desprotección. Entonces, lo que hice fue rescatar de estas lecturas que estaba teniendo, cuáles eran esas reflexiones que se tenía sobre la erótica, el deseo, la sexualidad, el sexo de las personas afrodescendientes y africanas, miradas desde la lupa, el lente del colono, y que finalmente construyen estos imaginarios de una bestialidad. Seguimos entonces con un trabajo que estuve desarrollando en el año 2020-2021, que nace a raíz de un grupo de investigación en el que estoy trabajando con artistas de pueblos originarios de Chile, del norte y del sur, y con artistas también chilenos de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Este grupo propone que revisemos cuál es la participación como histórica que tenemos dentro del contexto chileno, y me parecía interesante los diálogos que estaba teniendo en ese entonces con la población inmigrante haitiana en Chile. Varios amigos, ¿cierto? Conocidos, personas con las que viví durante los años que estuve en Chile, gran mayoría de ellos son haitianos, entonces pudimos establecer como unos vínculos muy interesantes en pensarnos el ejercicio de la diáspora. Yo quería comentarles un poco cuál es ese proceso de migración haitiana en Chile, ¿no? Sabemos que el 1 de enero de 1804 se da la declaración de independencia de Haití, ¿cierto? Convirtiéndose en la primera república negra libre del planeta. Es importante empezar por ahí para luego hablar como de los procesos contemporáneos. Históricamente en Chile primó la emigración, los territorios de Chile emigrando hacia Europa en sus principios, y luego otros territorios de América a raíz de la dictadura. En 1992 empiezan a darse unos procesos de migración de Argentina masivas hacia Chile. En el 2002 ya hay presencia de inmigración peruana sumándose a la Argentina, y en el 2013 empiezan a sumarse los colombianos a esta inmigración. Para el año 2010 y 2017, un 98.8% de los inmigrantes que estaban llegando a Chile eran en su mayoría haitianos. O sea, gran parte de los inmigrantes que constituyen hoy el porcentaje de inmigrantes en Chile son de población haitiana. Y es importante revisar entonces cuáles son esos procesos como históricos, sociales, económicos, culturales de Haití, que obligan en cierta medida que los obligan a migrar a otros países, y por qué escogen a Chile como uno de sus destinos migratorios. Tenemos que Haití tiene una tasa de mortalidad de 8.6 versus Chile del 5.1, ¿no? Estos son datos que entrega la UNICEF en el 2015. La esperanza de vida al nacer en Haití es de 63 años y en Chile es de 82 años. Y la tasa total de alfabetización de adultos en Haití es de 48.7 versus la de Chile, que es 96.7. Podríamos decir entonces que estos índices arrojan unas lecturas importantes en términos económicos y de cómo se constituyen las sociedades en Haití versus Chile. Para sorpresa de mucha gente, no es el único destino, Chile no es el único destino para los haitianos emigrar, ¿cierto? ¿No? Hay unos flujos de migración que están condicionados por la capacidad económica que tengan las familias, por los vínculos afectivos y estables que tengan en los otros territorios para emigrar. Y podríamos hablar entonces del flujo A, ¿no? El flujo A es un flujo que da que la población haitiana en Haití, que tiene mayor poder o mayor capital cultural, económico y social, y que tienen unas redes de apoyo de larga data en el país de destino,
pueden emigrar con mayor facilidad, ¿no? Estos destinos son dados principalmente hacia Estados Unidos, Canadá o Francia. El flujo B, que serían estos grupos que tienen ciertos recursos disponibles, que si bien no cumplen con los actuales requisitos selectivos del primer mundo, aspiran a la misma calidad de vida y desarrollo humano, buscando alternativas menos próximas como Brasil, a raíz del Mundial, y finalmente Chile. Y en el flujo C tendríamos a unos grupos sociales mucho más precarizados que aspiran básicamente a mejorar sus condiciones de subsistencia, y lo que pueden hacer es migrar internamente de las zonas rurales hacia las capitales de Haití o de las capitales hacia República Dominicana. Y un hallazgo relevante es que en Chile, a pesar de ser un referente migratorio para los flujos B y C, es decir, para los que tienen ciertas capacidades económicas o para los que definitivamente es muy difícil migrar, Chile se ha convertido en uno de los centros importantes para estos dos grupos migratorios. Hoy los datos de la migración están siendo estudiados a raíz de la nueva política de migración chilena, pero en el año 2019 el 8.4% total de los extranjeros en el país eran haitianos, es decir, que representaban que Haití era la sexta nación con mayor representación en el país, porque para ese entonces Perú y Venezuela estaban ocupando los primeros puestos. Entonces la migración haitiana es una migración predominantemente económica. El principal proyecto migratorio de los haitianos es la búsqueda de trabajo, y más del 80% de la población se encuentra en una edad económicamente activa, es decir, entre 15 y 44 años laborales, ¿no? Es una de las migraciones más diversificadas en el país, menos diversificada en el país, es decir, que se centran principalmente en la región metropolitana, ocupando gran parte del territorio de Quilicura y la estación central. No es muy común encontrar mucha población haitiana ocupando los otros territorios como los barrios altos o los centros de las ciudades, sino que están en su gran mayoría ocupando los sectores periféricos. Entonces, la migración actualmente en Chile está siendo un desafío sin respuesta, pues la discriminación y el racismo y la xenofobia es una realidad. Los gobiernos locales carecen de directrices centrales en varios ámbitos, y el poder legislativo guarda una continua y selectiva preocupación por la migración, es decir, los partidos se pelean cuál va a ser el discurso anti o pro migración. Entonces, en el trabajo que les quiero mostrar después de esta diapositiva, es un ejercicio en el que estoy revisando qué pasa con esos procesos migratorios, específicamente los cuerpos negros hacia Chile, ¿no? Que me permean a mí también por ser una mujer afrodescendiente que nace en Colombia y llega a Chile y tiene una relación entonces directa con esta diáspora, ¿no? Pues me encuentro con población afro-uruguaya, con afro-peruanos, ¿cierto? Y empezamos entonces a tener como diálogos sobre cuál es nuestra experiencia migratoria versus otras experiencias migratorias en el territorio chileno. Y para ello entonces empiezo a revisar en compañía con amigos haitianos este proceso brutal y violento que fue la masacre de Perejil. La masacre del Perejil es una masacre que se desarrolla en el año 1937 por la orden del ese entonces presidente y dictador Rafael Trujillo. Las migraciones haitianas desde Haití, dentro de la misma isla, ¿cierto? Haití y República Dominicana tienen una data importante, ¿cierto? Desde 1856, luego de que hubo una serie de guerras entre ambos territorios, una migración masiva en 1915 hasta 1934, luego de una ocupación estadounidense en Haití, a raíz de las industrias azucareras, ¿cierto?, que ofertaban trabajos en condiciones infrahumanas. Una migración masiva nuevamente en 1980,
luego del derrumbe de la economía haitiana y el empobrecimiento. Los inmigrantes empiezan a trabajar en la agricultura y en las ciudades trabajan en el mercado informal en República Dominicana. Luego, más cercano, pues se da una migración masiva en 2010, producto de los desastres naturales en Haití. Entonces, ¿qué fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso de la masacre del Perejil? Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, cientos de tropas dominicanas, con la ayuda de los alcaldes y algunas reservas civiles, rodearon y mataron a machetazos con fusiles a una cantidad de población haitiana dentro de la frontera República Dominicana y Haití. Se construyen entonces unos cercados y unos derrumbes de los puentes que conectaban ambos territorios para que los haitianos no pudieran escapar del territorio fronterizo de República Dominicana y fueran asesinados en ese lugar. Entonces, la identidad dominicana nacional que estaba muy lejos de ser vista de una manera uniforme, porque había una apuesta en todo este sector fronterizo de riqueza, de comercio, de intercambio, en contra de estas imágenes promovidas por la historiografía oficial y la élite en la República Dominicana. Los dominicanos en las zonas fronterizas para esa época, que era la década del 30, no luchaban contra una pérdida cultural, sino que era una población que en su mayoría eran bilingües y permaneció permaneció hostil o reacio o en rechazo a una idea urbanizada de una nacionalidad o un nacionalismo dominicano que excluía cualquier participación interesante horizontal entre los dominicanos y haitianos en esta zona fronteriza. Entonces Trujillo para esa época adquirió un grupo excepcional de pensadores anti-haitianos, entre los que se destacaban Joaquín Balaguer, Julio Ortega Fier y Manuel Arturo Peña Varel, quienes desempeñarían una importante función en el gobierno, identificados todos ellos como pensadores de la élite o una idea de la blanquitud, con estudios en el exterior, y todos habían nacido más o menos durante el cambio de siglo y se habían educado en la época del discurso científico racista. El 2 de octubre de 1937, el general Rafael Trujillo dio la orden al ejército de asesinar a todo aquel cuerpo negro presente en los territorios de su frontera que con dificultad pudieran pronunciar la palabra perejil. Es decir, el ejercicio de identificación de posibles haitianos en la zona fronteriza, dado que ya habían muchas generaciones de haitianos, de hijos e hijas de haitianos nacidos en el territorio dominicano y por ende eran legalmente reconocidos con sus cédulas de ciudadanía como dominicanos. El ejercicio para identificar a los haitianos fue el ejercicio fonético, cómo pronunciaran las palabras que tuvieran involucradas una R en su pronunciación. Y la palabra que más fue utilizada para ese entonces fue la palabra perejil. Ya ellos habían comenzado a fortalecer con alambres, bloques de concreto, con acuerdos legales, la división de los territorios. Sin embargo, fue en ese mes, en octubre de 1937, que las acciones se harían sentir con más crudeza en el río, que podríamos decir metafóricamente que divide al creol haitiano o al criollo haitiano con el español, al africano del europeo y al bárbaro del civilizado. Fueron un total se estiman 1.500 personas asesinadas por los fusiles, los machetes y los cuchillos de la Fuerza Armada Dominicana en nombre del desarrollo y en contra de una idea de haitianización, de su higiénica nación heredera de la razón y del poder civilizatorio español. Entonces, en este video lo que me interesaba era revisar cuál es la performática de la muerte, ¿no? Cuántas veces fueron pronunciadas la palabra perejil
y cuántas personas lograron salvar su vida y cuántas fueron asesinadas y arrojadas a los ríos, ¿no? Y desaparecidas. Podemos presentar el video ahora. Pesi. Perejil. Perejil. Pesi. Perejil. Perejil. Pesi. 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 Perejil. 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 Ok, este video está acompañado entonces de otro video en el que me interesaba construir como un plano de las botas y parte del brazo de un uniformado, intentando construir como homologar en lo máximo el uniforme del ejército dominicano. Esto lo construyo estando en Chile, ¿cierto? Entonces buscando un uniforme que se parezca en lo más posible al uniforme dominicano. Y es un video que dura 4 minutos en el que una persona blanco mestiza está cavando un hueco en la tierra al son, al ritmo del himno nacional dominicano. Si podemos revisar el himno nacional dominicano, podríamos pensar que es una declaración anti-haitiana. Es bastante presente dentro de esta canción nacional la palabra libertad, la palabra no ser más esclavos, la palabra defender el territorio. Entonces, pareciera ser una declaración anti todo lo que tenga que ver con el proceso de liberación del Haití. Entonces, esta persona está acabando como un ejercicio de fidelidad a la idea de la nación pura y limpia dominicana y de la necesidad de ese proceso de blanqueamiento que tenía como propósito esta masacre. La masacre de Perejil tiene el propósito de erradicar cualquier presencia negra, por ende haitiana, de su territorio, para finalmente realizar unos ejercicios de migración selectiva, trayendo a personas europeas a que, en palabras del dictador Rafael Trujillo, civilicen y llenen de desarrollo esta zona fronteriza y por ende entonces el futuro de República Dominicana. Para finalizar, me gustaría como conversar un poco, pues, como un concepto que yo creo engloba gran parte pues, como de mi trabajo, y es el concepto de necropolítica, que en el año 2003 el filósofo camerunés Achille Mbembe hablaba ya de esto, ¿no? Cuando hablaba de la necropolítica como un concepto que se refiere a la política basada en la idea de que existen vidas más valiosas que otras, y a estas últimas se busca dejarlas morir, creando estrategias institucionales que minimicen su garantía vital. Es decir, no es un ejercicio netamente violento en su declaración, sino que busca paulatinamente empobrecer y asesinar a las poblaciones que no les sirvan para sus propósitos. Esto no funciona per se, dado que los excluidos son aquellos no rentables, los que no producen ni consumen, en su mayoría son aquellos que solo existimos. Aquí entonces se vende una falsa idea de una seguridad que es garantizada a partir de la negación entre entre restringir y perder soberanía de nuestra libertad y derechos. Es decir, se nos vende una idea, una falsa idea de seguridad al pensar que los gobiernos y los estados-nación entonces construyen políticas y prácticas institucionales y jerarquizadas para garantizarnos el bienestar. El capitalismo te fabrica enemigos desechables y admite argumentos raciales localizados, justificando así la estigmatización, la invisibilización y la muerte.
Me parece interesante pues, como retomar las palabras de Francia Márquez, que es una mujer activadora social afro y que interpreta en voz alta el sentimiento de comunidades racializadas en Colombia, cuando dice que en nombre del desarrollo se esclavizó a los ancestros y ancestras de los pueblos, se ha saqueado el país y se ha expulsado a comunidades originarias y negras de sus territorios étnicos y nativos. Todo esto por una política de la muerte que se ha vendido camuflada como un avance económico y bienestar social, y no es más que una política basada en fuentes racistas, en la barbarie de asumir que se crearon seres superiores a otros y en donde los primeros pueden definir la vida y los derechos de los demás. Hoy en el mundo existe un pánico moral que presagia el desmoronamiento y la destrucción de un sistema de vida tal y como lo conocemos, ¿no? El COVID-19 o los estallidos sociales, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, es un mal que amenaza el bienestar de las sociedades, visto pues esto desde una óptica de derecha, cuerpos negros inmigrantes o nacionales que están siendo vistos socialmente como un agente patógeno que atenta contra la salud de las naciones higienizadas. El alto número de muertos afrodescendientes en Estados Unidos responde a la brecha de desigualdad histórica de su existencia en este país, lo mismo en Brasil, lo mismo en Colombia, que es consecuencia del entramado sistema de segregación que limita las posibilidades de optar por una salud digna en casos de emergencia. Sin embargo, ante los ojos del racismo daltónico, ¿cierto? Este racismo que dice que como las razas humanas no existen, entonces el racismo, las prácticas de racismo no existen tampoco, ¿no? Son fantasmas. Y este racismo daltónico solamente entonces ve cuerpos negros siendo contagiados en masa. Entonces, creo que desde las artes visuales, el ejercicio de la crítica en términos sociales, culturales, históricos, de memoria, puede posicionarse como un ejercicio de política y de dignificación. Con eso finalizo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. El color una propiedad de la luz, no de los objetos. El tamaño enorme del miembro viril de los negros, prueba infalible de que era del linaje de Canaán, quien por haber puesto al descubierto la desnudez de su padre, había recibido una maldición en esta parte del cuerpo. Los negros carecían del uso de razón que es peculiar al hombre, que tenían escaso ingenio y estaban desposeídos de todas las artes y las ciencias, que eran proclives a la lujuria y en su mayor parte idólatras. No realizó ningún esfuerzo por ocultar su asco por el pelo bestial, las narices túmidas, el olor fétido o animalesco que todos tienen en mayor o menor grado. Hasta los piojos de los negros eran negros y presumiblemente inferiores. En el caso de los negros, el acto sexual era llevado hasta lo lívido, que lo hacía desvergonzado como el de los monos y mandriles, y ambas razas compartían una llamativa predisposición hacia la lascivia.
Una hoja en blanco en donde podemos escribir todo lo que deseemos, sin la necesidad de borrar primero viejas impresiones. La variedad negra es la más baja y ocupa los peldaños inferiores. El carácter animal, dado a su forma básica, le impone su destino desde el instante mismo de la concepción. Nunca pasa de las zonas más restringidas del intelecto, es lo que nos demuestra de manera más primaria su inferioridad. Una relación entre su carácter físico y su condición moral. Las tribus que tienen lo que se denomina el carácter negro en un grado más profundo son las menos civilizadas. Se distinguen por caras deformes, mandíbulas salientes, frentes rellenas y por otras peculiaridades negras. Son las más salvajes. La constitución mental del negro es muy similar a la del niño, sujeto a súbitos accesos de emoción y pasión durante los que es capaz de realizar actos de atrocidad singular. Impresionable, vano, pero exhibiendo frecuentemente la función de sirviente, una fidelidad canina que ha pasado la prueba suprema. Aunque es un poco heterodoxo, estoy convencido de que la raza negra y blanca ha nacido de ancestros diferentes, blanco, negro. Una vez que él entra en contacto con el hombre blanco, pierde su carácter bárbaro y solo retiene las cualidades infantiles de los habitantes de la selva. Del masacre de Perejil. Sí. Muy interesante su explanación, muy interesante. Yo miré muchas cosas en común con el Brasil, pero el sujeto de nuestro encuentro, acerca de las artes, se da muy visible en tu trabajo, mirando la fotografía, cuando usted dije sobre cuerpo, el sujeto y objeto. Sí. No sé si Julio y Fernanda tienen una pregunta, una cosa, porque yo miré así muy atentamente, es perfecto. Sí, sin duda. Bueno, una consulta, en realidad, Astrid, muchas gracias por esa presentación. Como dice Patricia, es fácilmente identificable los puntos en común, ¿no?, que tienen nuestros países a pesar de sus cuestiones específicas y particulares.
Y eso no es al azar y tampoco es menor, porque justamente si entendemos, como Astrid decía, la política de muerte, ¿no?, que ha estado como subyacente a toda práctica de racismo, toda manifestación de racismo, y entendiendo el racismo como un sistema de opresión, es particularmente importante entonces tomar en consideración que hay cuestiones que son un continuum, ¿no?, que son fácilmente identificables y replicables y casi que con la misma regla se pueden medir en cualquier lugar del globo. Luego van a encontrar cuestiones específicas, ¿no?, formas específicas, va a tomar su propia forma en algunos territorios, en algunos lugares. Por eso también cuando escuchaba a Astrid hablar sobre la diáspora me pareció un concepto del cual me gustaría hacerte una consulta específica, Astrid. Conceptualmente la diáspora, ¿cómo es que se presenta y como una herramienta para trabajar de tu arte? Yo, estando en Colombia, las realidades como afrodescendientes al interior del país estaban como en diferentes vertientes, pero todas apuntaban a territorios específicos, ¿no? Como podríamos estar hablando de la dignificación, de los procesos de resistencia, de las reexistencias o las redefiniciones de lo que es ser afrodescendiente en el campo versus la ciudad, ¿no? Y como esas contradicciones, esos encuentros y diálogos entre esas realidades. O también podemos hablar de todos los procesos políticos que se dan dentro de los grupos de líderes y lideresas sociales en Colombia, que pertenecen a los pueblos originarios o a lo afro. Sin embargo, siempre apuntaba como a, podríamos decir, 3 territorios, ¿no? Como el Pacífico, el Caribe y la zona del centro de las ciudades del país, ¿no? Como que esos eran los diálogos. Y cuando llegó a Chile, empezó a tener relación entonces con haitianos y con afro de Venezuela, afro de otras partes de Colombia que yo no conocía como sus realidades, con afro de Perú, de Bolivia, ¿no? Y entonces hay como que la idea, ¿no?, como de estar en sintonía con estos procesos de racialización sistemática que nos permeaban a todos nosotros por la situación migratoria en Chile, ¿no?, que nos tocaba a nosotros de diferente manera como le tocaba el proceso migratorio a otros países o a otros cuerpos que vinieran de otros países. Ahí empecé a entender entonces que esos diálogos no solamente se dan dentro del país, no solamente se dan en Colombia, sino que también los podemos explanar hacia otros territorios y pareciera entonces que esos patrones coloniales no solamente operan aquí, ¿no? Como que es abrir la mirada y entender cómo ha funcionado el colonialismo en Abya Yala y no solamente en Colombia. Y ahí entonces yo hacía como el ejercicio del ejercicio de la diáspora, ¿no? Como pensarse no solamente estas experiencias de racialización y la violencia, sino también cómo podemos hablar de un posicionamiento político, en entendernos cada uno de nosotros con sus particularidades por haber nacido en tal territorio, pero cómo también podemos hacer una lectura más regionalizada, más grande de nuestra participación o nuestra presencia dentro del continente. Excelente. Astrid, bueno, como te decía Fernanda, muchísimas gracias por tu presentación, por la potencia de la misma, por poner en el campo del arte estas preguntas y estas denuncias, ¿no?, que son absolutamente necesarias, y capaz que por una deformación profesional, mientras iba escuchándote relatar algunos aspectos de tu obra, pensaba en los links y los enlaces que se podían hacer con la obra de otras y otros artistas en Latinoamérica, ¿no? Y en realidad mi consulta es más un comentario y ver si vos estás de acuerdo. Pensaba primero, a partir de la masacre del Perejil, sobre tu video, en Doris Salcedo, ¿no? Y en el proceso de Gibolet, el proceso bíblico
de hacer pronunciar a alguien una palabra para distinguir un pueblo de otro, pueblos indistinguibles, y que es una palabra lo que los separa, y así condenarlos a muerte. Pensaba en la gran grieta, ¿no? En el trabajo de Salcedo, pero también tu trabajo sobre esta misma cuestión me llevaba a pensar en otro pueblo masacrado por la civilización blanca, como los mapuches, con Sebastián Calfuqueo. No sé si tuviste posibilidad de ver su obra mientras estuviste en Chile, el trabajo que él hace con los desaparecidos mapuches durante la dictadura militar, y el ejercicio también de cavar la fosa de sus antepasados recientes, muertos por esta idea de una civilización, una nación blanca y pura, que trata de borrar a los otros. No sé cómo, si encontrás en la obra tanto de Sebastián Calfuqueo o de Doris Salcedo algún vínculo. Total. La obra de Doris Salcedo, de La Grieta, me hace pensar en una de estas lecturas que realicé sobre la masacre de Perejil. Es una novela que habla sobre la historia de una pareja heterosexual, que una parte de la pareja es de Haití y la otra parte es de República Dominicana, y como que la historia transcurre en ese mes de octubre, ¿no? Y como lo que pasaba antes, durante la masacre y después. Y durante la masacre estas dos personas están en el río que llamaron el río del Masacre, por masacres anteriores a la masacre de Perejil, y es precisamente un río que divide Dajabón y la zona de Haití, ¿cierto? Es como la zona del norte de la isla. Y esta persona hablaba, ¿no? Como hacía un ejercicio de la grieta, como de este río, como una grieta que divide los dos territorios. Y allí ella le decía a la otra persona dominicana, como, ¿por qué quieren que diga perejil? O sea, es una palabra banal. El perejil lo puedes comprar en la tienda o crece en los patios de las casas. Que diga, mejor que diga, no sé, la luz del amanecer, o la luz de las estrellas, o el canto de los pájaros, que son palabras que tienen una mayor trascendencia, pero perejil es una palabra absurda, pues, porque el perejil es utilizado para limpiar las entrañas y desintoxicar el cuerpo, pero también el perejil es utilizado para limpiar de energías, de malas energías, las casas, como en rituales. Entonces pareciera que el general quisiera hacer eso con la frontera, quiere hacer un ejercicio de limpieza, como desintoxicando las entrañas y las casas, ¿no? Y me pareció una metáfora muy bella, como el ejercicio del perejil que sirve para limpiarlos, desintoxicar el cuerpo y sacar como las malas energías de la casa, y lo mismo hacer como con la frontera, ¿no? Un ejercicio, una metáfora bella, pero violenta por autonomía. Sí. Y el trabajo de Sebastián, sí, lo conozco y he trabajado con él en varios proyectos, y actualmente hay una exposición digital en Balmaceda, Arte Joven, que precisamente allí estoy mostrando uno de los trabajos que compartí aquí rápidamente, que es el de citas cantadas y doxología. Él hizo la curatoría de esta exposición, y conozco el trabajo de Sebastián, y también hay unos nexos, ¿no? Como ambos nacimos en la ciudad, y estamos como en esa disputa de reconocernos o resistir desde nuestra ancestralidad, pero en la ciudad, y alejarnos en cierto sentido como esos esencialismos, pero también encontrar como cuál es nuestra participación, y como apuesta o deber ser como afrodescendientes o como mapuche dentro de estos territorios. Bien. Bueno, me alegro entonces de haber encontrado como unas referencias que resonaban con tu trabajo, y nada, muchísimas gracias, y gracias por lo que nos has traído para esta gran aula inaugural para la residencia virtual. Sí, perfecto eso. Yo tengo una pregunta
Mas para a título enfim, curiosidade. Quando hablas de palenques, está hablando de quilombo. Es como ser nossos quilombos brasileiros, ¿sí? Sí. Y cuando usted trae la partería tradicional, ¿sí? Y usted habla también del umbigo, ¿no? Es trabajo, es ritual de la placenta y umbigo, y hace la palabra umbigada. Yo fiquei intrigada porque a Brasil también tenemos algo con umbigada, pero es una danza y yo no sé si hay una conexión. Uy, Es una, a no lo Brasil, conozco. ¿no? No. No, a Brasil es una danza típica afro-brasileña que yo pienso que está ahí más desenvolvida al norte, al centro del país, pero hace también el ritual de se acostar los umbigos, pero en una danza. Y no sé si hay una referencia o una conexión con el ritual de la placenta y del umbigo. Yo creo que no. Qué buena información. Voy a buscar un poco sobre eso porque me interesa bastante. Como yo entiendo el ejercicio de la siembra del ombligo y de la placenta como un ritual, y creo que el canto está ahí bastante presente, pero la danza no es sabido. Entonces me interesaría mucho conocer como si de pronto hay algunos vínculos, enlaces en ese sentido. Claro. Dime por curiosidad, ¿cuál es el percentual de afrodescendiente que tiene a Colombia, el recorte racial? Es complicado porque en el 2018, si no estoy mal, se hizo un censo por este mismo sistema, ¿no? El DANE, y hubo una disminución de un 30.8% de la población afrodescendiente en Colombia. O sea, como dejamos de existir 30.8% de afrodescendientes en Colombia en 5 años. Y se dice que somos un 10% de la población en Colombia. Ok, sí. Buena, ¿alguna pregunta más de mis compañeros? ¿No? Ok, nosotros estamos muy agradecidos por tu participación. Y yo voy a comunicar que no es segredo porque Astrid irá a participar con una convidada en la segunda edición de la Bienal Black Brasil Arte. Y para nosotros es un achado, un ganho, ¿no? Pela qualidade de su trabajo, pero también pela narrativa que usted aproxima de su trabajo al pensamiento de la Black Brasil Arte, y yo creo que al colectivo de estudios también. Entonces, nosotros vamos a abrir el leque de posibilidad con esta Bienal. Muchas gracias, Astrid. No, a ustedes por invitarme, por permitir comunicarme con Brasil. Es un país que me parece muy interesante, igual que Uruguay, y pues muy bacano, pues como estos diálogos en relación con el arte y una posición crítica, y que sea también como desarrollado por mujeres. Así que muchas gracias. Sí. Perfecto, gracias a ti. Gracias a ti. Ok. Estoy dando un saludo, entonces. Voy a finalizar nuestra presentación. Muchas gracias, Julio, Fernanda y Astrid. Bienvenida a la familia Black Brasil Arte. Gracias. Y queda abierta nuestra residencia virtual. Nos vemos pronto, entonces. Chau, chau. Éxitos para todos. Tchau. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? A Astrid nos trouxe aí um panorama muito interessante acerca do que acontece além das fronteiras entre Brasil e os nossos outros países, né? Ela tem um trabalho
prático e teórico, atuante, né? Ela traz essas narrativas aí da identificação, né, cultural em cima do seu próprio trabalho, né, do corpo como objeto e sujeito, que é uma discussão que nós também temos. Como já foi mencionado, ela é uma das nossas artistas convidadas para a segunda edição da Bienal Black Brasil Art. Esperamos ter aí, né, trabalhos maravilhosos e uma conexão, sim, né, duradoura aí, ela com nós aqui do Brasil e os nossos companheiros do Uruguai também. Então, a todos vocês aí eu desejo uma excelente noite e fiquem conosco para saber quais serão as outras aulas abertas, que elas estarão disponibilizadas ao longo do mês de julho e de agosto, né? Vocês podem entrar no nosso site www.blackbrasilart.com.br/RAVC, que são as siglas lá da nossa residência artística virtual compartilhada. Então, a partir do mês de julho, nós teremos mais encontros, né, com aulas abertas e aí, então, uma infinidade de outros tantos mentores convidados. Então, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.